Saludos, señoritas estudiantes. David Tapia, su docente de la asignatura de Teorías y Procesos de Trabajo Social, les saluda. El día de hoy vamos a hablar acerca de los grupos de múltiples actividades, tales como son los grupos terapéuticos, grupos en relación al sexo, al género, la edad y entre otros más. La importancia de esta masterclass, de esta jornada, es abordar algunos aspectos importantes en la teoría y procesos del trabajo social con grupos. Hemos analizado en las clases anteriores las distintas clasificaciones en las cuales intervienen los grupos y la actuación de la profesión de trabajo social. En esta clase nos vamos a referir únicamente a los grupos diversos que pueden formarse de manera espontánea, como lo hemos visto en las clases anteriores, y así también ir forjándose grupos formales y a su vez también grupos cerrados. Bien, es importante que ustedes tengan en cuenta que la formación de los grupos pueden deberse a varias necesidades. De hecho, las necesidades de las personas es lo que provoca muchas veces el origen de un grupo, ¿sí? En este origen de los grupos es importante que ustedes valoren los objetivos. Hemos dicho que los objetivos personales es uno de los principales motivantes para la formación de los grupos. Es importante abordar algunos conceptos fundamentales. De acuerdo a Wilmer, 2012, los grupos están formados por asociaciones voluntarias con el objetivo de estar juntos y realizar diversas actividades, aunque hayan generalmente una a la cual den ellos preferencia para establecer una unidad o programa de trabajo. Veamos en este concepto que una de las características de la formación de los grupos es la voluntariedad. Hemos visto en clases que cuando una persona está obligada a participar de un grupo, el grupo tiende a la larga al fracaso o a la desintegración. Es este aspecto que deben ustedes tomar en cuenta para poder intervenir en los grupos de una forma adecuada. Bien, entre los diversos grupos que habíamos hablado al momento de introducirnos en esta clase, están los grupos terapéuticos. ¿Qué son los grupos terapéuticos? Son asociaciones voluntarias pero motivadas. En este sentido, debemos tener en cuenta que la motivación es uno de los aspectos fundamentales para la formación de los grupos. La sociedad en su conjunto atraviesa diferentes crisis, diferentes estresores, sean laborales, sean familiares, sean de índole emocional, sean de índole personal o cualquier otra circunstancia que puede provocar la desestabilización en la homeostasis de un ser humano o de un grupo que puede ser la familia o un grupo de trabajo y cualquier otro más que pueda surgir en las relaciones humanas. Estos estresores pueden desestabilizar el buen funcionamiento, es decir, la salud de las personas. Ese concepto biopsicosocial que hemos abordado en clases puede verse afectado. Para la intervención de los individuos con este problema de salud, es importante que ustedes puedan conocer y remitir casos de personas, por ejemplo, con ansiedad, con depresión, con problemas en su salud mental, a grupos de autoayuda. Hemos ejemplificado muchas veces la necesidad de la intervención de las mujeres, por ejemplo, que viven situaciones de violencia de género, mujeres que viven relaciones de dependencia a sus parejas, síndromes de adaptación paradójica a la violencia, que no pueden abandonar relaciones tóxicas, nocivas con sus parejas o agresores. Para ello es importante que la trabajadora social pueda canalizar grupos de autoayuda, grupos denominados también terapéuticos. Decíamos, estas asociaciones voluntarias deben estar motivadas y eso es uno de los aspectos fundamentales. Si el hombre o la mujer o la pareja no tienen la motivación suficiente, lo primero que ustedes como profesionales deben realizar es trabajar en la motivación, en la concientización. Pues si no hay conciencia y no hay motivación para participar en el grupo, podrían tender al fracaso. Y no solamente los problemas personales o emocionales, también asuntos como problemas laborales, en la salud ocupacional de los trabajadores puede motivar a la participación en grupos
de autoayuda que tienen como objetivo, ¿sí?, la intervención en su conjunto para provocar cambios individuales en las personas. Otro de los grupos importantes también que ustedes deben manejar es según las edades, ¿sí? De acuerdo al autor Natalio Krisnerman, estos pueden ser grupos en relación a diferentes categorías de edades, ¿no? Podemos tener grupos de niños, grupos de adolescentes, grupos de jóvenes, grupos de adultos mayores, ¿sí? Vean ustedes que la edad es lo que va fluctuando en la división de estos grupos, ¿no? Pues cada grupo tiene necesidades específicas. Por ejemplo, tratar con niños en procesos de desarrollo requiere un conocimiento específico de la teoría del desarrollo humano de Jean Piaget, por ejemplo. Tratar con jóvenes requiere de conocimiento en adolescentología, por ejemplo. Tratar con adultos requiere también conocer las necesidades que tiene la etapa adulta en el desarrollo de la vida. Y así sucesivamente tratar con adultos mayores, conocimientos específicos en geriatría o gerontología. Bien, vean ustedes que el Consejo de Protección de Derechos en el Ecuador ha formado grupos de participación en derechos. Ustedes podrán observar que muchas veces los municipios, los GATS locales, convocan a jóvenes para ser partícipes de los consejos consultivos de niñez y adolescencia. Ese es un ejemplo claro de cómo los grupos, de acuerdo a la edad, van forjándose. ¿Para qué se forman estos grupos? Para la reivindicación y protección y la restitución o exigencia de los derechos acorde a cada ciclo evolutivo. Si es que estamos hablando de un grupo de niños, pues el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia establecen cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y estos grupos se van formando precisamente para la protección y restitución de estos derechos. Y así sucesivamente. Para eso tenemos ley de juventudes, tenemos ley del adulto mayor, una ley de prevención y erradicación de la violencia de género. Estas leyes, al consagrar derechos de las personas, establecen la posibilidad de la participación ciudadana. Por lo tanto, ese es el mecanismo por los cuales podemos formar los grupos para la protección de estos derechos. Tenemos también grupos específicos como son los movimientos estudiantiles. En la historia de Latinoamérica y en el resto de países vemos que la juventud, los estudiantes específicamente, han logrado la reivindicación de varios derechos estudiantiles. El libre ingreso a la universidad es precisamente uno de los logros y los impactos más fuertes que ha tenido el movimiento estudiantil a través de la historia. La protesta social, la organización, es precisamente generada a través de los vínculos que se generan en los grupos estudiantiles. Tenemos también el movimiento de los jubilados por la defensa de pensiones y derechos laborales. Ustedes podrán ver en las noticias, por ejemplo, que varios adultos y adultas mayores en la sociedad, luego de la jubilación, tienden a reclamar y a exigir sus derechos. Al no estar formados en grupos y movimientos para la protección de sus intereses, estos se ven invisibilizados en la sociedad. El trabajo social, las trabajadoras y los trabajadores sociales, en el ejercicio de su profesión, deben tener presente que todos estos grupos de atención prioritaria, ¿sí?, están no solamente siendo foco de atención social, sino también de atención jurídica. La Constitución de la República del Ecuador establece cuáles son estos grupos de atención prioritaria, entre ellos los que hemos estado estudiando en clases, ¿no? Tenemos a niños, adolescentes, a jóvenes, a mujeres, a adultos en condición de privación de libertad, tenemos a personas con discapacidad, entre otros más, como por ejemplo grupos de consumidores. Bien, las reivindicaciones que estos diversos grupos pueden lograr provocan un cambio sistemático no solamente en la vida social, sino también en la vida jurídica, en el aspecto legal,
pues los logros, los reclamos y las reivindicaciones que van provocando en nuestra sociedad permite las reformas jurídicas o la creación de derechos de protección. Bien, como ejemplos podemos tener un grupo, Marcha por Nuestras Vidas, desarrollado y organizado en los Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2018, frente a la crisis de los tiroteos masivos que sucedían en las escuelas secundarias en Florida. Estos grupos de niños, aquí tenemos un ejemplo claro de un grupo de niños y adolescentes que lucharon por las reformas del control de armas para que sean más estrictas y que exista mayor seguridad en las escuelas. ¿Cuál es el impacto que lograron estos grupos? Es precisamente la conciencia sobre la violencia armada en los Estados Unidos y el impulso a cambios de políticas de armas a nivel estatal y local. Tenemos también, por ejemplo, grupos organizados por razones de género. Habrán ustedes escuchado el movimiento feminista, en el cual trabajo social tiene una incidencia fundamental y decisiva desde la historia hasta la actualidad. La ley para prevenir y erradicar la violencia de género en el Ecuador es precisamente construida en base a diferentes actores y actoras en el ámbito del género, los cuales han logrado pues una ley integral para prevenir y erradicar la violencia de género. Tenemos también, por ejemplo, los grupos LGBTQ+, grupos que representan a personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, como lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y personas queer. Ejemplo de grupos organizados de gays, por ejemplo, Gays Against Guns, es un grupo que trabaja para combatir la violencia armada en los Estados Unidos y su impacto desproporcionado que tiene en esta comunidad. Es importante que reflexionemos, señoritas estudiantes, respecto al rol fundamental que tenemos los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales en nuestro ejercicio profesional. Ningún derecho, ninguna reivindicación, ¿sí?, se ha obtenido en base a una sola petición. Los órganos legislativos son presionados precisamente a través de la protesta social de los grupos. Cuando se está tratando una ley en el órgano legislativo, por ejemplo, podemos observar la diversidad de grupos que se aglomeran alrededor de la Asamblea Nacional. Cuando tenemos, por ejemplo, una ordenanza, alguna ley que está tratándose a nivel local, podemos observar a diferentes grupos. Aquí en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, en la glorieta del Parque Calderón, en la ciudad de Quito, en el Parque El Arbolito o en el Palacio de Gobierno, podemos ver a la diversidad de grupos haciendo presencia para poder reclamar y exigir sus derechos. Bien, una vez que hemos realizado esta breve exposición, es importante que recordemos aspectos fundamentales. Primero, que todos los grupos tienen diferentes características acorde a su condición de género, a su condición de sexo, a su condición de edad, a su condición educativa, a sus diferentes pensamientos e ideologías que puedan tener para formarse. Un segundo punto es que estos grupos deben tener un aspecto fundamental que es la voluntariedad y un tercero que es la motivación. Como cuarto aspecto podemos resumir que los grupos deben buscar la reivindicación y protección de sus derechos. Existen grupos que pueden ir mucho más allá de ellos, la simple afición, gusto por el participar en la sociedad o en tener visibilización. Bien, una vez que hemos resumido estos puntos importantes, es fundamental que ustedes realicen una tarea, la cual pasaré a explicar en este momento. Ustedes se van a dirigir al EBEA, al bloque número 2, y van a realizar las siguientes actividades. Van a descargar el contenido científico de la unidad número 2, luego van a sistematizar la información en cuanto a la clasificación de los grupos de manera concreta. Y como tercer punto, van a investigar en Internet o cualquier otra fuente de información un ejemplo de cada tipología de la clasificación grupal que hemos estudiado.
Como cuarto punto van a elaborar un cuadro sinóptico en el cual expongan con claridad cada tipo de grupo y un ejemplo de cada uno. Finalmente, pues tendrán que entregar la tarea en la fecha asignada. Señoritas y señores estudiantes, de parte de su docente, les agradezco mucho por su atención. Un buen día.